Gloria al Señor Jesucristo. Qué bueno es nuestro Dios, en cuya presencia estamos. Y en este día, en medio de estos tiempos, podemos sentir su presencia. Podemos sentir cómo nos ayuda, extiende su mano, nos levanta, nos fortalece. Hoy, mi cordial saludo fraterno para todos mis hermanos y hermanas. Iglesia del Señor Jesucristo. Que mi Dios los bendiga abundantemente. Que su presencia sea con ustedes en todo tiempo y a cada momento de cada una de sus etapas y ciclos de la vida. Vamos hoy, en la bendición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a internarnos en la palabra de nuestro Dios. Y me gusta ir al Calvario, porque fue allí donde se hizo una obra a mi favor muy grande. Bendito es el Señor Jesucristo. El tema de hoy le he dado por título, en la inspiración de mi Padre Celestial, el acta y los clavos del Calvario. Sabiendo que el acta en nuestro medio, en el aspecto jurídico, es lo que llamamos sumario. En la antigua versión de El Cántaro, en el año 1602, se refiere a la cédula. Alabanzas al Señor. En Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15, dice: Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando los principados y las potestades, sácolos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Alabanzas a Jesús. El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. La metáfora legal y forense es lo que hoy estaremos mirando, apreciando y dándole el valor tan especial que tiene la palabra de nuestro Dios. La ley es un vínculo. Haz esto y vivirás. El alma que pecare, esa morirá. O sea, le vincula. Al no hacer nuestra parte, se opone a nosotros. Pero Dios, por su amor en Cristo, perdona nuestras transgresiones y cancela el vínculo. Su expresividad gráfica puede representar imperfectamente las realidades espirituales, porque es más jurídica. La cédula de los ritos, acta o sumario, que nos era contraria. La cédula la recibe la persona que es vinculada. Por eso, la versión de 1602 se refiere a la cédula,
porque vincula. Como la cédula aquí es contraria, algunos traductores la definen como el acta de los rictos que nos era contraria. El vínculo se nos presentó en sus ordenanzas. La escritura a mano es el bono, el pago exacto a la multa en incumplimiento. En Éxodo capítulo 31, verso 18. Y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Filemón 1, verso 9 dice el apóstol: yo, Pablo, lo escribí de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún a ti mismo te me debes de más. Escrito a mano. Efesios 2:15. Dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. El cambio de tiempo es significativo. El acto de expiación ha terminado. Su efecto permanece. Por eso el sacrificio de Cristo es una vez, para siempre. El vínculo de la expiación. Ahora se ve el vínculo no como cancelado por un simple acto de misericordia divina, sino como absolutamente cancelado por Cristo. Porque había que pagar un precio, había que pagar una deuda, clavándola en la cruz. Alabanzas a Jesús. En antaño se daba la alusión dentro de la costumbre jurídica, cancelar documentos golpeando un clavo a través de ellos. Pero venida la expiación hecha por Cristo, esa costumbre jurídica es innecesaria. Gálatas 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en un madero. El apóstol Pablo habla audazmente de esa maldición como un castigo en contra de nosotros y clavándola en la cruz consigo mismo, para ser cancelado para siempre en la gran declaración: está terminado. Como dijo el Señor allá en la cruz: consumado es. Está terminado. La explicación en la muerte de la víctima. Juan 1:29 dice que al siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La metáfora de la escritura del pecado. Jeremías 17, verso 1 dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los lados de vuestros altares.
La solemne apelación del profeta Jeremías es muy clara. Describe el pecado de la nación como endeble. Y esta palabra endeble sí que vamos a revisarla muy bien. Primero, en sus corazones. Lo que nos recuerda la promesa del nuevo pacto que se escribirá en el corazón. Las tabletas del corazón con hojas rojas son como tablas de cera en las que un lápiz de hierro deja una marca profunda, una cicatriz que no se puede erradicar. Entonces, el pecado de Judá es, por así decirlo, comido en su corazón, o, si podemos decirlo, tatuado en el mismo. También está escrito en los cuernos de piedra del altar, con un diamante que puede cortar hasta la misma roca. En el Nuevo Testamento se dan otras aplicaciones de la misma metáfora. Cristo es representado como escrito en los corazones de los corintios. 2 Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois letra de Cristo administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. La Escritura es contraria a nosotros. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El pensamiento general extraído de todo esto es la escritura del pecado en los corazones de los hombres, el borrada por Cristo y una nueva inscripción sustituida. Primero, en el Nuevo Testamento se dan otras aplicaciones de la misma metáfora. La letra del pecado. El pecado cometido está escrito indeleblemente en el corazón del hacedor. En el corazón. En hebreo significa más que el supuesto asiento de los afectos. Figurativamente es el centro de la vida espiritual, así como físicamente es el centro de lo natural. Los pensamientos y afectos, propósitos y deseos están todos incluidos. Y fuera de eso están los problemas de la vida. Todo el resultado del ser. Es la fuente y la fuente de toda la actividad del hombre. La unidad central de la que todo proviene. Tomado en este sentido amplio, en realidad se trata de todo el ser interno, o, como se dice en un lugar, el hombre oculto del corazón. Y así, el pensamiento en esta vigorosa metáfora puede expresarse de otra manera. Que todo pecado deja marcas indelebles en toda la naturaleza interna del hombre que lo hace. Piense por un momento en esa verdad de que todo lo que hacemos reacciona sobre nosotros, los hacedores. Raramente pensamos en esto, ¿verdad? Los hechos están hechos y nos imaginamos que cuando terminen ya están hechos.
las huellas indelebles en nosotros mismos pasan en lo que respecta a lo que parece externo y sus consecuencias distintivas en el mundo exterior. En la gran mayoría de los casos, aparentemente pasan pronto. Todo parece evanescente e irrecuperable, como las nevadas del año pasado o el agua que fluye sobre la catarata que hacía un siglo. Pero no hay nada más seguro que todo lo que hacemos deja huellas indelebles en nosotros mismos. El efecto más poderoso de las acciones de un hombre está en su propia vida interior. El retroceso del alma es más poderoso que el golpe de su disparo. Las huellas indelebles en nosotros mismos. Quizás pienses, hombre, yo he hecho cosas que no debía, pero ya borré de mí ese pasado y partí sin novedad. Tu pasado dejó unas huellas que no podrás borrar. Y esto te digo, solo podrás entenderlo si vas al lugar donde las dejaste. Alabanzas al Señor Jesucristo. ¿Quieres que te lleve al lugar de tus huellas indelebles que no podrás borrar? Podrás reparar muchas cosas, pero jamás podrás borrar tus huellas, porque con tus hechos, tú mismo, con tu propia vida, tomaste el martillo con los clavos y clavaste las manos y los pies del Señor Jesucristo en el madero. Y tu arrepentimiento no borrará esas cicatrices que dejaste en el bendito cuerpo de Cristo el Salvador. Nuestras acciones atacan hacia adentro y allí producen sus efectos más importantes. El río corre sin cesar y sus aguas pasan, pero derriban el suelo que se deposita y hace tierra firme, o tal vez arrastran granos de oro también. Esta es la verdadera solemnidad de la vida, que en todo lo que hacemos estamos llevando a cabo un doble proceso, incluyendo en los demás, pero influyendo en nosotros mismos mucho más. Estas son ilustraciones con respecto a la ley de nuestros pecados. En Romanos 7, versos 22 y 23 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Tomaríamos unos numerales en letras A. Toda mala acción hace marcas indelebles en tu vida. Hace que su propia vida tenga esa repetición y sea más fácil. El hábito fortalece la inclinación,
Pedro encontró negar a su Señor 3 veces más fácil que hacerlo una sola vez. Se debilita la resistencia. Al ir cuesta abajo, el primer paso es el único que necesitas para él hacer el esfuerzo. La gravedad hará el resto. Arrastra una tendencia a otro mal. Todas las cosas incorrectas tienen tanto en común que conducen una a la otra. Los pecados cazan en parejas, o más comúnmente en manadas, como lobos. Solo de vez en cuando cazan solos como leones o como Nimrod. Que dice en Génesis 10:9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Los ladrones pequeños abren ventanas para los más grandes. Requiere corriente de aires continuamente crecientes, como la indulgencia es en sus estimulantes. Como acepciones de adagio que dice, el paladar exige cayena mañana si ha tenido pimienta negra hoy. Letra B. Toda mala acción escribe registro indeleble en la memoria. Ese poder horrible y misterioso de recordar cosas pasadas del olvido, en el que parecen mentir. Qué solemne y miserable es contaminar la conciencia con imágenes de cosas malas. Muchos hombres en sus últimos años han tratado de dar vuelta una nueva hoja y nunca han podido sacar la suciedad de su memoria, ya que se ha impreso en la página anterior en color tan intensos que siguen brillando. Probablemente no hay olvido real. Cada acto se hunde como si se hubiera olvidado. Se superpone con una multitud de otros, pero está ahí, y algún día la memoria nos lo traerá. Y todo pecado contamina la imaginación. Es una cosa miserable tener la mente llena de formas feas y feas pintadas en las paredes internas de nuestra cámara de imágenes. Romanos 2:15 y 16 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias, y acusando y también excusándose sus pensamientos unos a otros. En el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio, por Jesucristo. Nuestra letra C. Alabanzas a Jesús. Toda mala acción escribe registros indelebles en la conciencia. Lo hacen parte al sofisticarlo. La sensibilidad al bien y al mal se debilita por cada acto malvado. Como un resfriado en la cabeza le quita el sentido del olfato. Trae daltonismo hasta cierto punto. Nuestra etimología de daltonismo es una alteración de origen genético que afecta a la capacidad de distinguir los colores. Uno no sabe hasta dónde puede llegar hacia él. Mal.
quizás hasta el extremo de decirle: sé tú mi bien, o que tan lejos hacia la incapacidad de distinguirlo. Como dice en Isaías, hay aquellos que a lo malo dicen bueno. Pero en todo caso, la tendencia de cada pecado está en su dirección. Por lo tanto, la conciencia se puede quemar, aunque tal vez nunca tan completamente como para que no haya intervalos cuando habla. Puede que permanezca latente durante mucho tiempo, como lo hizo el Vesubio, donde hay un hermoso bosque, pero su suelo es el cráter, donde fenecieron las ciudades de Pompeya y parte de Herculano. Pero todo el tiempo a la comunicación con los fuegos centrales está abierta, y un día estallará, como le estalló a Pompeya. La escritura puede ser con tinta invisible, pero será legible algún día. Todo lo que haces queda escrito con tinta invisible, y tú crees que nadie lo ve, que nadie lo sabe, pero queda escrito, y un día aparecerá tan legible como si lo hubieras hecho, aún esculpido, para que todos vieran. La escritura se verá. Entonces, toda esta escritura solemne en el corazón la hacemos nosotros mismos. Zacarías 13:6. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Qué estás escribiendo en tu vida para tu futuro? Existe la presunción de una retribución futura, cuando tendrá que leer su autografía con una luz más clara y el poder de juzgarse a sí mismo. De todos modos, ahora hay una retribución que se describe por muchas metáforas, como sembrar y cosechar, y otras. Pero esta de escritura indeleble no es la menos sorprendente. La escritura del pecado puede ser borrada y otra puesta en su lugar. Hay gente que piensa que puede dejar de hacer algo malo y entonces quedarse así en blanco. Aquí hay que cambiar de escritura, pero tiene que haber una restitución, tiene que haber un reemplazo. Por eso la obra de Cristo consiste en eso, en cambiar la escritura. Su influencia en la conciencia y el sentimiento de culpa. Cuando el acta que nos era contraria es clavada en la cruz, hay poder en su muerte para librarnos de la deuda que teníamos. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Letra B, su influencia en la memoria. Cristo no trae olvido, pero aún así quita el remordimiento del recuerdo.
La fe en Cristo hace que la memoria ya no sea un registro de culpabilidad por los placeres saturados del pecado, sino que sirve como un faro y advertencia para el momento del porvenir. Quien tenga un claro rayo de memoria en su camino hacia atrás y una luz brillante de esperanza en su camino hacia adelante, se apartará de las cosas siniestras. Alabanzas a Jesús. Cuando el acta que nos era contraria es clavada en la cruz, hablo de clavos, clavada en la cruz, hay poder en su muerte para librarnos de la deuda que teníamos. Letra C, su influencia en el carácter. Alcanzamos nuevas esperanzas y gustos. Nos convertimos en epístolas de Cristo conocidas y leídas de todos los hombres. La obra de Cristo es doble: borrar y escribir. Por un lado, alabanzas a Jesús, borraré como una nube sus transgresiones, dice el Señor. Por otro lado, Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. Y por el otro lado, Jeremías 31:33, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escríbela en los corazones, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El Señor Jesucristo puede poner su gran amor y su poderoso espíritu en nuestros corazones. Colosenses 2:8, mas a este es el pacto que haré entonces con la casa de Israel. Dice, habiendo cancelado el cargo de nuestro endeudamiento legal que se opuso a nosotros y nos condenó, Él lo ha quitado clavándolo en la cruz. ¿Qué fue clavado en la cruz? Interesante pregunta, porque hay varias hipótesis. ¿Qué fue clavado en la cruz? El apóstol Pablo dijo que algo fue quitado al ser clavado en la cruz: Jesucristo. Dice, ¿a qué contexto se refería el apóstol Pablo? ¿A qué se refería y cómo se aplica a nosotros hoy? ¿Alguna vez te has sentido frustrado por alguien que tergiversó lo que dijiste al sacar alguna palabra fuera de contexto? Quizás lo que la persona citó de usted fue exacto, pero omitió la mayor parte de lo que dijo, cambiando así el significado por completo, que eso sucede todos los días dentro de esta humanidad. Desafortunadamente es lo que ha sucedido con esta escritura. La declaración completa dice, y lo ha quitado del camino, habiéndolo clavado en la cruz. Alabanzas a Jesús. Es importante obtener lo que se dice en su contexto inmediato, así como el contexto del resto de las Sagradas Escrituras. La respuesta a lo que fue clavado en la cruz está en la oración anterior que comienza en el versículo anterior. Y tú, muerto en tus pecados y ofensas y en la incircuncisión de tu carne, Él ha vivificado juntamente con Él, habiendo perdonado todas las ofensas, borrado de letra de los requisitos que estaban en nuestra contra, la cual era contraria a nosotros. Y lo quitó del camino, clavándolo en la cruz. Lo que se clava en la cruz ya no se ve en el camino.
La verdad es que esta frase no es más que otra forma de decir que estas personas eran gentiles. Porque los gentiles no practicaban la circuncisión, mientras que los judíos sí. Lo que fue clavado en la cruz se describe como la escritura a mano de los requisitos, las ordenanzas que estaban en nuestra contra, lo cual era contrario a nosotros. Pero volvemos de el auto de cargos. Al usar las palabras escritura a mano de requisitos, contraria a nosotros, clavando en la cruz, Pablo describe el registro de nuestros pecados, la acusación que requería la pena de muerte. La escritura a mano, que en el griego es el xerógrafo, esto significa un memorando de deuda, una escritura a mano, como se hacen las letras a mano, utilizada en contratos públicos y privados, y es una palabra técnica en los papiros griegos. La paga de nuestros pecados, nuestra deuda, entonces era la muerte. Con eso se pagaba. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor Jesucristo estaba dispuesto a pagar esa deuda muriendo en nuestro lugar, borrando así el registro de la sentencia para dejarnos libres del pecado. Y tú, que estabas muerto en tus delitos y en la incircuncisión de tu carne, Dios te vivificó junto con Él, perdonando todos nuestros delitos, cancelando el registro de la deuda que estaba en contra de nosotros con sus demandas legales. Un paralelo interesante a esta sentencia de muerte oficial que está en contra de cada uno de nosotros debido a nuestros pecados es la señal de que Pilato clavó en la cruz, como dice en Juan 19 al 22, y escribió también Pilato un título que puso encima de la cruz, y el escrito era: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde estaba crucificado Jesús era cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y decían a Pilato, los pontífices de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Era costumbre publicar un escrito de cargos contra los condenados, y el tablero sobre la cabeza de Cristo estaba inscrito con los cargos por los cuales las autoridades judías exigieron su muerte. Un paralelo interesante a esta sentencia de muerte oficial que estaba en contra de cada uno de nosotros debido a nuestros pecados es la señal de que Pilato entonces clava en la cruz la nota. Y tomo esta nota de estudio para que hacerlo en aclaratoria. Era una costumbre romana escribir el nombre de la persona condenada y su crimen en una placa que se colocaría sobre su cabeza en la ejecución. Marcos llama a este título la inscripción de su acusación, Marcos 15:26, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Lo acusaban por haber dicho que era Rey de los Judíos. Pablo eligió este simbolismo para enfatizar un tema que comenzó antes en la carta. Y tú,
que una vez estuviste enajenado y enemigo en tu muerte por obras malvadas, ahora se ha reconciliado en el cuerpo de su carne a través de la muerte para presentarte santo e irreprensible y sobre todo reproche a su vista. Sí, de hecho, continúas en la fe, firme y firme. Y no te alejas de la esperanza del Evangelio que escuchaste, que fue predicado a toda criatura bajo el cielo, de la cual yo, Pablo, me convertí en ministro. Pablo quería subrayar la verdad de que los gentiles que fuimos llamados por Dios éramos parte de la iglesia, como lo eran los convertidos de la herencia israelita. Colosenses 1:27, a los cuales quiso Dios hacer notoria la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Alabanzas a mi Dios. El apóstol les dijo a los cristianos gentiles que lo que había estado oculto ya no estaba oculto para ellos. El secreto pasó a ser un misterio, lo que significa que Dios les había abierto la mente a la verdad. Cristo, en Espíritu de Dios, estaba en ellos, en gentiles convertidos. Los cargos entonces de esos conversos son eliminados. Entonces el contexto inmediato y más amplio es: ustedes, creyentes gentiles, tenían una sentencia de muerte en su contra debido a sus pecados. Pero a través del proceso de arrepentimiento y el perdón de pecados hecho posible por la muerte de Cristo en lugar de la tuya, todo lo que una vez pudo haber sido retenido contra ti ha sido eliminado. El acta que nos era contraria no era la ley. Porque muchos dicen que en la cruz se clavó el acta de la ley. Otros que se clavó la incircuncisión. No. Fueron los pecados que cometemos. Ese es el acta. No era la ley la que tenía que pasar. El que tenía que desaparecer era el pecado. Además, el sentido común nos dice que perdonar a alguien por cometer un delito capital no elimina la ley que fue violada. En todo caso, muestra que la ley tiene fuerza, porque sin el perdón el criminal moriría. De la misma manera, la ley de Dios tiene fuerza, ya que romperla, cometer pecado, requiere la pena de muerte. La ley es tan poderosa, tan importante. La gente no se salva de lo que estaba en contra de ellos, la pena de muerte, al eliminar la ley. Lo que salva a las personas de la muerte es la muerte de Cristo, en lugar de aquellos que se arrepienten de sus pecados. La vida de Jesucristo es tan valiosa. La redacción que Pablo decidió usar en Colosenses mostró que la ley de Dios continúa ejerciendo una gran fuerza. Colosenses 2, 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, rayando la cédula de los ritos que era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Al decir que la pena exigida bajo la ley de Dios fue clavada en el instrumento que dio muerte a Cristo, Pablo estaba mostrando que la ley de Dios todavía estaba vigente y aún requería la muerte del pecado. Por el contrario, si la ley hubiera llegado a un abrupto final con la muerte de Cristo,
A partir de ese momento, entonces, nada sería contra la ley. Nada podría llamarse pecado. Por supuesto, sabemos que eso no es cierto. El pecado existe, lo que significa que la ley lo llama pecado y que también entonces existe. Hasta que haya pecado habrá ley. Por eso el Señor dice en San Lucas 16, verso 17, pero más fácil cosa es pasar el cielo y la tierra que frustrarse una tilde de la ley. No podemos jugar con ninguna de estas leyes, a las cuales el que nos formó de arcilla y nos hizo hombres ha sometido nuestra naturaleza física. Si lo hacemos, es bajo nuestro riesgo, porque aunque estas leyes no se aplican precisamente por la misma penalización, debemos recordar que cada una tiene su propia penalidad. Y si es más o menos severo, debemos soportar el castigo si nos aventuramos a violar la ley. El cielo y la tierra pasarán, pero ni una jota, ni una tilde de su ley. Solo necesitamos abrir los ojos y mirar lo que sucede a nuestro alrededor para convencernos de esta verdad. La economía, la diligencia, la prudencia, la veracidad, la probidad inquebrantable por un lado, y la extravagancia, la autocomplacencia, la falsedad, el engaño por el otro, no dan sus respectivos frutos al azar o por casualidad. Hay una ley que hace que estos resultados sean invariables. Un buen árbol no puede dar mal fruto, ni un árbol corrupto dar buen fruto. El tramposo, el servidor del tiempo, el adulador de dos caras, puede asegurar la posición a la oficina en la que se encuentra su corazón, pero el verdadero honor y el poder duradero que nunca gana. La ley de Dios lo prohíbe. Y la experiencia de todas las épocas encarnada en los proverbios de todas las naciones, así como la palabra de la verdad eterna, prueba que a la larga tales hombres siempre cosechan su recompensa adecuada y finalmente van a su propio lugar. Sabemos que este mundo es el preludio de otro. E incluso aquí abajo tenemos en la relación de la juventud con la edad una imagen sorprendente de la relación que subsiste entre este mundo y el próximo, entre nuestra vida presente y la vida eterna que nos espera. Tal es la ley de nuestra existencia terrenal, y en ella vemos sombra de ley de nuestra vida futura y eterna con Cristo. El mismo Evangelio que saca a la luz la vida y la inmortalidad proclama enfáticamente que el pecado y el sufrimiento están unidos por una ley. Tu propia consecuencia lo confiesa, tu propio corazón lo condena. El cielo y la tierra pasarán, pero una jota o título de la ley no puede fallar. El que tiene la edad suficiente para comprender cualquier cosa, por desconsiderado que sea el porte personal de la verdad, sabe perfectamente que debe sembrar semillas para poder cosechar y coger la cosecha. Tu propia conciencia lo confiesa. Una tilde de la ley, cuando fue escrito el texto hebreo en el arameo, una tilde de la ley era el cuerno pequeño, era una pequeña proyección o gancho que distinguía una letra hebrea de otra similar. El Señor Jesús decía incluso que hasta ese cuerno pequeño de la ley sería totalmente mantenido. Quiere decir que no hay pecado pequeño, hasta la tilde juzga las cosas más diminutas en el corazón de un hombre.
alabanzas a Jesús. Allí en el Calvario, Jesús, el Verbo de Dios hecho carne, vino a tomar nuestros pecados y vino a hacer el acta que fue clavado en la cruz, llevando nuestros pecados, dirimiendo nuestras culpas, librando a la humanidad enajenada, pagando el precio de la deuda que teníamos. Y hoy en Cristo tenemos la seguridad de una vida eterna. Y seguimos anunciando en este tiempo de gracia, de amnistía de Dios, a todos que se acojan a esta gracia de Dios, porque no hay otra. Y es la mejor época en que la humanidad puede acercarse a Dios y recibir el perdón de sus pecados y ser libres y cambiar la escritura que lleva allí la carga de su pecado, ese libro completo escrito de todos sus hechos, de esos hacedores, y que entonces Cristo viene a poner otra escritura, que es esa palabra gloriosa, bendita y maravillosa, que ha transformado la vida de tantos cristianos en esta tierra. Alabanzas al nombre de Jesús. Mis hermanos y hermanas, les deseo muchas bendiciones, y a usted, amigo, toma la decisión, recibe a Cristo en tu vida, deja que Él gobierne todo tu ser, porque Él es el Señor. Aleluya, a su nombre sea la honra, la gloria y la alabanza.